¿Estás tomando algún probiótico y te has preguntado si estás eligiendo el probiótico correcto o si realmente necesitas uno, si más billones es mejor o muchas otras dudas comunes y poco comunes de probióticos? Este episodio lo grabamos especialmente para ti. Junto a Mariana Camarena, quien es especialista en deporte y salud digestiva, hablamos de probióticos. Y pasamos de una clase del ABC de los probióticos con definiciones y preguntas muy básicas hasta profundizar en este tema de cómo tomar los diferentes usos y hacia dónde va el uso terapéutico de los probióticos. Este episodio es una joya que no te debes perder. Así que alista tus audífonos y disfruta de este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Probióticos, tanto en suplementos como en alimentos, se ha vuelto cada vez más popular, ya que sus beneficios no se limitan solo al tema de la salud digestiva, sino que abarcan la prevención y el tratamiento de múltiples enfermedades. Sin embargo, como señalan investigaciones recientes, el mundo de los probióticos es mucho más complejo de lo que parece, lo que me lleva a hacer una comparación arriesgada pero valiosa. Pues decir tomo suplementos es tan amplio como decir tomo medicamentos. Existen tantas cepas de probióticos con diferentes funciones, interacciones y beneficios, y por ello es importante que, sobre todo cuando se toman con un fin terapéutico, se tengan estrategias y se esté bien informado. Si te has preguntado si estás tomando el probiótico correcto, si realmente necesitas uno, si el que tiene más billones es mejor, otras dudas comunes y otras no tan comunes sobre los probióticos, estoy segura que escuchar este episodio te será de gran ayuda, porque me acompaña Mariana Camarena, quien es nutrióloga experta en deporte y salud digestiva, y seguro, como ya te diste cuenta, sabrás que vamos a hablar de los probióticos, un tema que yo veo que te apasiona, Mariana, ¿verdad? Bienvenida por acá al episodio. Ay, muchísimas gracias, Gris. Yo feliz y exactamente me apasiona el tema de los probióticos, de la microbiota y la salud digestiva en general. Sí, pues qué gusto que seas tú la voz para hablar de probióticos, porque te he de contar que en las 12 temporadas anteriores hemos hablado diferentes formas en tema de la microbiota. Digo en diferentes facetas porque lo hemos hablado desde lo general, en la salud oral, en tema del sueño, microbiota y la piel, pero me pareció importante que como damos por sentado que microbiota y probióticos son lo mismo y no son lo mismo, aunque van de la mano, necesitamos dedicarle un episodio así solito para hablar de probióticos, una tipo clase de esas de ABC para público en general y lo que necesita saber un humano sobre el tema de los probióticos con la evidencia más reciente. Y qué bueno que seas tú la voz ahora para hablar de los probióticos. ¿Qué te parece si Ay, empezamos muchas con gracias. definiciones así, sencillitas? ¿Qué son los Va. probióticos? Ujú. A ver, probióticos son bacterias o más bien microorganismos vivos que cuando se administran en dosis suficientes vas a obtener un beneficio para tu salud. Entonces, ahí hablamos de cosas como, uno, que están vivos, que eso es principal, por eso probióticos viene de la palabra de pro vida, entonces son y microorganismos porque, bueno, ya lo veremos más adelante en otras definiciones, pero es este conglomerado de miles de millones de esas cepas de bacterias específicas que pueden estar como dormiditos y te los pueden dar encapsulados para que tengas ese beneficio. Y el tercer punto es la dosis, o sea, sí tiene que tener una dosis con evidencia científica que te da ese beneficio esperado para la cepa que vas a consumir. Me encantó que dijiste, y ahí vamos a entrar también un poquito a desglosarlo más que dijiste, no solamente son bacterias, son microorganismos, porque creo que teníamos muy relacionado el tema de las bacterias, pero hoy sabemos que hay muchos más tipos de microorganismos. Ahí hay bacterias, hay levaduras, hay hongos, hay arqueas. ¿Qué más hay? ¿Qué más reconocemos dentro de la microbiota? Básicamente eso, o sea, son como Ujú. estos grandes grupos de microorganismos que habitan dentro de nosotros de forma natural, haciendo sinergia con nuestro organismo, con nuestro metabolismo, con nuestra salud en general. Entonces, básicamente esos son como los tres grandes y obviamente estos tienen que tener un balance para que tu salud no se vea afectada o mermada. Al final del día no es lo mismo tener, hay bacterias dentro del grupo un poco más
que generan sustancias más inflamatorias, que pues es lo que te va a dar un síntoma muy malo, a aquellas bacterias que al contrario producen sustancias muy buenas y te mantienen bien. Entonces este balance, y luego están los hongos y también que no estén en sobrecrecimiento, o obviamente los virus, las arqueas y demás, todo tiene que tener un balance adecuado dentro de nosotros para que obtengamos buena salud. Y ya que estamos en el ABC, dijiste cepas. Y habrá quienes nunca han escuchado esto, ¿no? Y por ahí luego lo dicen hasta de broma, como sepa la bola, ¿qué será eso? ¿Qué son las cepas? A ver. Las cepas es como la familia. A ver, a mí me encanta usar esta analogía. Es como cuando, vamos a suponer, a alguien lo corrieron de su trabajo y necesita un abogado especialista en temas laborales para que lo defienda porque quiere, pues, demandar a la empresa que lo corrió, ¿no? Y entonces está en una cena y alguien le dice, ay, pues ve con Juan. Y dice, ah, ok, ¿qué Juan? Ah, Juan Pérez. ¿Juan Pérez qué? Bueno, es Juan Pérez Díaz. ¿Y dónde vive? ¿Vive en México o vive en China? Ah, no, vive en México. ¿En qué colonia? ¿En qué calle? ¿En qué número tienes? O sea, y es especialista en temas laborales, porque pues igual hay abogados familiares, hay abogados de otro tipo. Entonces, la especificidad del abogado que va a ayudar a esa persona a llevar su caso para ganarlo y en su defensa que lo quedaron del trabajo es tan específico que va a dominar ese tema. Es lo mismo con las cepas de los probióticos. O sea, es una bacteria específica que ya en el estudio que se ha hecho sobre esa cepa, se sabe que, por ejemplo, y seguramente los que nos escuchan saben que cuando ven los nombres de los probióticos todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Bifidobacterium lactis 5336 y dices, ¿y esto qué nombres tan raros son? Es justamente el nombre con el apellido, el domicilio con el número donde vive Juan Pérez, el abogado laboral. Entonces, es así. La bacteria que va a tener un beneficio específico tiene que tener un nombre, apellido específico para que tengas ese beneficio. Qué bonita analogía, porque deja mucho más claro, ¿no? Que sí es Exacto. importante todo eso, toda esa leyenda que viene ahí. Y de hecho, si no viene, a lo mejor piénsatela dos veces. Tal vez el probiótico Exacto. no es el indicado o no te está reportando lo que debería de reportarte. Y hay algo que también ya vemos cada vez más presente, que de hecho aparecen en las etiquetas frontales, ¿no? Que dice UFC. Y de aquí viene una pregunta que yo me hacía ahorita en la introducción. ¿Siempre más es mejor? Porque va muy referente a esta parte de la cantidad. ¿Qué es eso de UFC que se ve abreviado ahí en los probióticos? Si te fijas en la definición que es ya reconocida de probiótico, hace mención, y reitero lo de en dosis específicas, o sea, la dosis para el beneficio. En realidad es justamente esta UFC, hace referencia a unidades formadoras de colonias. Las bacterias forman colonias, forman grupos específicos de comunidades. Entonces, estas unidades formadoras de colonias es como se mide el impacto que va a tener una vez que ya llegan a tu intestino y ahí se van a quedar sobreviviendo, reproduciéndose y poblando tu intestino para que tengas ese beneficio. Entonces, hoy ya la evidencia habla de que hay cepas específicas que a partir de los 30 billones de UFCs, de las unidades formadas de colonias, es cuando empiezan a otorgarte ese beneficio. A veces se lleva a algunos como hasta 50 billones, pero en realidad hoy la evidencia dice, con 30 UFCs vas a tener garantía de que van a pasar por todo tu tracto digestivo y van a poblar tu intestino. Hay que recordar que al final es un microorganismo vivo que cuando tú lo consumes tiene que ir pasando barreras. Por ejemplo, la primera, la saliva, el pH, las enzimas que están ahí. Segundo, el estómago, el ácido clorhídrico del estómago tiene que sobrevivir. Es decir, se van a ir muriendo muchas unidades formadas de colonias a lo largo del tracto digestivo. Y aquellas que llegan a sobrevivir, que se van a quedar en tu intestino, pues son realmente de donde vas a obtener el beneficio. Por eso, a partir de 30 billones de UFCs es cuando ya se ve el beneficio. Menos, podríamos estar hablando más bien de un alimento fermentado con cepas probióticas que obviamente al ir combinado con
otras cosas que vienen dentro del alimento ayudan como a fortalecerlo para protegerse a lo largo del tracto digestivo e instaurarse en tu intestino. Entonces, hay una diferencia un poquito ahí entre esta forma en la que lo consumes, ya sea en un alimento funcional o en una cápsula o en una gomita, en un gel, etcétera, porque de ahí va a depender mucho esa biodisponibilidad o esa forma de que va a sobrevivir, punto, ante todos este camino que tiene que recorrer. Ujú. ¿Y es mejor aquellas que traen muchas cepas diferentes o aquellas que son como muy específicas y traen dos, una, tres? ¿Cuál es mejor? Definitivamente hay que ver qué es lo que necesitas, o sea, tú qué estás buscando. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, Mariana, tengo estreñimiento. Muy bien, si yo les doy una cepa de probiótico que frena la diarrea, los va a estreñir más. Entonces, él no podría tomar esa cepa de probiótico. Y luego de repente hay muchos que traen muchas cepas y entre ellas vienen estos que regulan el ritmo de evacuaciones y puede ser que los estriña o al contrario hay algunos que causan más acidez porque necesitamos acidificar la mucosa gástrica. Entonces, mi recomendación siempre es sí buscar primero la cepa, qué beneficio te da, pensando en tu objetivo que quieres lograr. Hay quien quiere controlar la gastritis, hay quien quiere reducir inflamación, hay quien quiere frenar la diarrea, al contrario, ir al baño porque es estreñido, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo el síntoma, va a ser la cepa. Si dices, yo lo quiero nada más como para mantenerme bien y Ujú. variándole aquí a mi flora intestinal, es decir, la microbiota, tienen que, ahí sí puedes arriesgarte a probar un multicepa. Y mi consejo es, si ya probaste, vete a tus síntomas. ¿No te hizo nada? Pues está bien, al final no es que un probiótico te tenga que dar a fuerza un síntoma inmediato. Acuérdense que pues tiene que ir poblando y reproduciéndose y de la mano de tu dieta, el ejercicio, el estilo de vida. Entonces, si dices, bueno, pues yo nada más quiero como enriquecerlo, puedes usar multicepa. Pero si traes ahorita un síntoma, un trastorno digestivo específico, es mejor no andarle probando con multicepa, sino irte a lo específico, a lo puntual, probarlo, y eso sí, mínimo 3 meses, porque es justamente el tiempo que se ha visto que estas cepas de probióticos empiezan a generar el cambio. Un Ujú. probiótico no es como un medicamento de emergencia, así de que, bueno, ya me lo tomé y ya se me quitó, no sé, la inflamación. Pues puede ser tan mágico que sí sientas el beneficio, pero el momento en que te lo dejas de tomar va a regresar. Necesitas tiempo y constancia para que realmente se generen los cambios. Sobre todo son a largo plazo, ¿no? El beneficio, y muchos de ellos dicen Exacto. esta parte de los 3 meses. Si quieres un efecto terapéutico, entonces sí es irte a las cepas que sabes, a ese Juan Pérez que vive Exactamente. en tal lado, porque es el tipo de abogado que necesitas, ¿no? O sea, reconocer Así lo es. que necesitas. Y hace rato hablabas de que hay geles, hay cápsulas, hay líquido, hay alimentos fermentados. Hoy lo vemos que aparte están añadidos en los alimentos, ¿no? Ya vemos proteínas que traen muchas cepas. Entonces, a ver, ¿hay alguno que es mejor que otro? ¿Hay una forma en la que sería mejor tomarlo? Qué buena pregunta, porque, a ver, regreso a lo básico. Estamos hablando de un microorganismo vivo y eso implica condiciones de temperatura, de luz, para que sobrevivan en la forma en la que te los vas a estar tomando. Entonces, muchas veces nos pueden estar vendiendo algún suplemento que diga que está adicionado con probióticos, pero seguramente por el manejo que tiene, la exposición al calor, a la luz, están muertos. Entonces, en realidad no vas a estar obteniendo ese beneficio directo del microorganismo vivo. Puede ser que obtengas beneficios porque hay ahorita otro término que más adelante les voy a contar que se conoce como postbiótico, que es decir, este mismo microorganismo pues ya está muerto, pero tiene estructuras químicas, físicas, que van a servir de alimento para otras bacterias, pero eso es otra cosa. A lo que voy ahorita es como decirles, busquen siempre cuando vean que tiene probióticos, pues obviamente, que estén en refrigeración, hablando por ejemplo de un yogurt con probióticos, pues tiene que haber mantenido la temperatura fría para que sobreviva el microorganismo. Dos, que indique cuántos billones de UFCs tiene, porque si no tiene lo mínimo, que pues ahí sí me atrevería a decir 10 billones, idealmente 30, pero bueno,
dices, no, o sea, ni siquiera dice cuánto tiene, igual y nada más te van a querer vender el término de moda probióticos y lo vas a comprar y no es así. La mayoría de los geles que venden es porque le añaden fibra. Mucha sinergia que tienen los probióticos, porque hay que recordar que al ser un microorganismo vivo lo tenemos que mantener alimentado. Y lo que les encanta comer a los probióticos es fibra, fibra específica llamada prebiótica. Y muchos geles contienen, por ejemplo, inulina, que es un tipo de fibra que alimenta esa bacteria. Entonces, hacer sinergia de este tipo en una forma de gel que también esté en refrigeración te va a ayudar. La encapsulada es la más básica porque es un liofilizado, es decir, se frenó o se durmió la bacteria y al tomarla la vas a tener que activar y es bueno que les haga aquí mención que lo tienen que tomar con suficiente agua para que estas bacterias realmente se activen, como que dicen, se despierten y empiecen a hacer su chamba. Y en alimentos fermentados lo de la temperatura. Gomitas o algún tema de, por ejemplo, galletas o sea, yo lo dudo porque al final, si hubo un proceso de calor, pues es casi un hecho que no van a sobrevivir los probióticos. Entonces, en realidad es dudoso como pensar que están ahí presentes, o sea, alguna tecnología tienen que tener. En el tema de las gomitas puede ser que sí, porque al final, ok, se hizo la gomita y al final se le agrega controlando la temperatura y ahí mi consejo es busquen cuántas UFCs tienen. Ok. Ahora, hace rato decíamos los 3 meses. Hay probióticos, sobre todo los que son como para posterior a infecciones de diarreas o intestinales, que vemos que vienen en presentación de 10 días para una semana, 15 días. En realidad, la gente necesita tomar probióticos toda la vida en cuestión de probióticos orales, o hay algunos probióticos que pueden trabajarse por periodos mucho menos de esos 3 meses. Sí, la especificidad, que mencionas, que es muy famoso, cuando te están dando un antibiótico, Ujú. al final el antibiótico va a barrerte tanto bacterias buenas como malas. Entonces, pues uno de los efectos secundarios en la toma de antibióticos es diarrea por antibiótico. Y esto significa que estás eliminando todo, hay un barrido total en tu microbiota, o sea, se van los malos, pero también los buenos. Y para esto hay que reforzarlo con estas cepas específicas, que en realidad, cuando tú ves una bacteria, tiene una forma como de óvalo, que es como una capsulita misma, Ujú. así son las bacterias vistas al microscopio. Hay otros que son el famoso, que son así como esporas, o sea, son redonditas. Y este medicamento que es para frenar la diarrea por antibiótico es esa espora, es más redondito y que cuando llega a la mucosa intestinal, lo que hace, todos los probióticos en general cuando llegan al intestino van a competir por espacio y por alimento. Y esta espora al llegar al intestino es como abarca mucho más espacio en el intestino y por espacio va desplazando a los malos y va frenando la diarrea por antibiótico porque va literalmente como poblando, poblando, poblando y fortaleciendo toda la mucosa intestinal. ¿Para qué? Para que no haya este barrido total de bacterias, tanto buenas como malas. Entonces, la única recomendación que se hace es, ok, tomas tu antibiótico, esperas unas 4 horas, te tomas el antibiótico y después se irá la siguiente toma del antibiótico, o sea, el probiótico, perdón, y luego antibiótico. ¿Para qué? Pues para que controles que cuando te tomes el antibiótico, pues tampoco barra con el probiótico. Entonces, es nada más el tiempo en que te lo tomas, pero este es específico para frenar diarrea por antibiótico y sí tiene este número de días, como decías, 15 días, porque va asociado a los días que dura el tratamiento del antibiótico. Ujú. Este probiótico muchas veces ayuda cuando tienen diarreas crónicas, pero por otros temas, por temas autoinmunes, temas de sensibilidades alimentarias o alergias, que el síntoma principal es la diarrea, o podemos hablar de un sobrecrecimiento bacteriano asociado a diarrea. Para eso, ahí sí te puedo decir, tómalo 3 meses. ¿Por qué? Porque vamos a frenar la diarrea al mismo tiempo de frenar el proceso inflamatorio y demás. Entonces, va a depender cuál es el síntoma de la persona para decirle cuánto tiempo lo tienes que tomar. Ahora, si tenemos que tomar o no probióticos de por vida, yo te diría, sí puede llegar a ser una cosa como un aliado para tu salud y decir, bueno, voy a entrar a una etapa de estrés ahorita, me cambio de trabajo, voy a salir de viaje, no estoy durmiendo bien, o los deportistas, traigo un maratón encima, necesitamos fortalecer el sistema inmune
y hay que darle variedad a la microbiota. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, el 80% del sistema inmune está en el intestino. Y ahí sí, toma tus ciclos de antibióticos. Yo cuando recomiendo el consumo sí es hacer ciclos, esperar el beneficio, luego suspender, quedarte con tu huella microbiota, de tu microbiota que es con la que nacemos, y luego otra vez darle otro ciclo o ir probando otras cepas específicas dependiendo la etapa en la que estás en tu vida. Y tomando en cuenta que tienes que estarlos nutriendo, o sea, que tu alimentación sigue siendo Exacto. elemental. O sea, no nada más es, me estoy tomando los probióticos y no importa la calidad del alimento que le estoy dando, definitivamente no es así. Es elemental que estés comiendo alimentos de buena calidad. Y como decías, lo que les gusta es la fibra. Entonces, si les gusta la fibra, pues necesitamos incorporar alimentos que naturalmente la tienen, ¿no? La fruta, la verdura. Por eso este punto de la diversidad de las fuentes vegetales se ha vuelto tan importante cuando hablamos de salud y en particular, cuando hablamos de salud digestiva, pues es el Así sello, es. ¿no? La parte de la diversidad. Ahora, yo Ujú. empiezo a ver, y ahorita hablabas de galletas, panecitos, decía yo hace rato, proteína. Cada vez está más presente el uso de probióticos en muchos otros alimentos que naturalmente antes no estaban, ¿no? O sea, empiezan a incorporarlo en otras cosas que normalmente no consumíamos probióticos. Esto puede llegar a tener alguna cuestión de riesgo o podría representar algún riesgo para ciertas poblaciones? En realidad no hay evidencia, o sea, no, vamos, solamente que sí sea como la cantidad suficiente de estas unidades formadoras de colonia. Y ahí es solamente el síntoma. O sea, si hay personas que de repente tienen una hiperreactividad intestinal y son muy sensibles y apenas comieron alguno de estos alimentos funcionales con algún probiótico que tampoco sabían cuál, porque luego pasa que dices, pues es que me dijeron que era bueno para bajar de peso. Pues no, tal vez lo único que está haciendo es laxarte y lo que estás bajando de peso es agua y tan, ¿no? O sea, no va más allá, no te va a dar un beneficio. Y aparte vas a tener efectos secundarios negativos como una posible diarrea o al contrario, hay personas que de repente dicen, oye, yo iba muy bien y me inflamó, o sea, me inflamaron estas gomitas que además del colágeno tenían probióticos. ¿Qué tal si solo tomas colágeno y el probiótico lo que te estaba haciendo como generando la inflamación? Entonces, mi recomendación es aquí es que conozcan a su cuerpo y vayan viendo, o sea, si se van a atrever a probar algo específico, sí sería ideal que acudieran como con el especialista que les diga, necesitas en esta dosis por este tiempo y no andar probando. Y si ya se arriesgan a probar porque, bueno, les gusta el sabor, se les recomendó su tía, su mejor amiga o quien sea, nada más identifiquen qué síntomas están teniendo. Entonces, en un blog de notas en su celular o algo, asocien. No, pues sí, me lo empecé a tomar tal día y al tal día me empezaron estas cosas. Pues suspéndelo y ver si es eso. O sea, como al final somos pues, seres sistémicos y hay muchísimos factores que pueden influir en nuestra salud digestiva. Entonces, de repente es como no era en sí ese suplemento. Pasaste por un fin de semana fatal, sin dormir, comiste mal, no tomaste agua, no comiste fibra y te dio este síntoma y ya le quieres echar la culpa al probiótico y a veces no, era lo que hiciste estos días. Mira, me encanta este dato. Cada 3 a 5 días se regenera toda la mucosa del tracto gastrointestinal. Entonces, lo que tú haces en 3 o 5 días marca una diferencia significativa en tus síntomas digestivos. Entonces, muchas veces sí, por eso perpetuamos a veces un problema, decir, el fin de semana me porté mal y yo no me acabo de sanar. Dices, no, pues sí, espérate, ahora hay que hacer los 5 días y repetirlo otros 15 y hacerlo constante y demás. Y por el contrario, es como me descuidé, identificar tu síntoma y siempre todo esto va de la mano de irte conociendo para que tú descubras con este gran mundo de probióticos que tenemos hoy en día acceso, cuál es el que te quede a ti. O sea, yo sí siento hoy que los probióticos van en este sentido. Es como es una huella digital la que cada quien tiene. Entonces, tendrás algún tipo de bacterias que hace muy buena sinergia con este probiótico que tomaste, con este alimento funcional, y a ti te ve increíble, pero a tu hermano, así sea gemelo, no le va bien. Entonces, ahí es mucho como conocerse.
Claro. Digo, y hay algunas cepas que tienen más evidencia en ciertas condiciones, pero aún así hay que personalizarlo, ¿no? Es Exacto. probarlo, es ver cómo va al individuo, ¿no? Al que estás tratando o a la persona que eres. Y esto me hace pensar también en el kefir, que cada vez es más popular, no porque sea nuevo, o sea, realmente es un alimento muy, muy viejo, pero se ha popularizado mucho más. Y el yogur, que también ya lo vemos que algunos les adicionan, algunos en su misma producción lo tienen, pero, ¿estos podrían ser necesarios o más bien suficientes, o hay pacientes o personas que tengan la necesidad incluso de tomar probióticos extras? Yo pensando ahorita que decías que a lo mejor como alimento van a tener mucha menor cantidad de presencia de cepas o de colonias, y a veces sí puede ser necesario complementarlo. ¿Tú qué opinas? ¿Será necesario o con alimentos es suficiente? Qué buena pregunta, porque mira, en los últimos congresos, ya de los más identificados, eh, todos los científicos que te separan así de que te dicen, acabamos de descubrir tal cepa y esto y el otro, todos han hoy acordado que los alimentos fermentados se deben de quedar en una categoría de alimentos fermentados. Y hablar de probióticos es hablar de cepas específicas, las cuales pueden ser añadidas a esos alimentos fermentados. ¿Qué es lo que pasa? El alimento fermentado, por su naturaleza, tienen bacterias, porque las bacterias son las que fermentan los azúcares del propio alimento, las fibras, lo que tengan. Entonces, para ser tomado en cuenta como probiótico, pues sí tendría que definir esas cantidades de unidades formadas de colonias. Y además, tener evidencia de que sí ayuda en ciertos síntomas. Y muchas veces, pues en los alimentos fermentados es difícil, como te decía, la cantidad que se consume, el tiempo que se consume, si logró la temperatura mantenerse o no, etcétera. Entonces, hay muy pocos estudios que dicen, a ver, el yogur, por ejemplo. Claro que hay muchísimos estudios que benefician la salud digestiva, pero ¿por qué no se considera probiótico? Porque tiene a veces o sea, combinación de ciertas cepas, sobre todo son cepas de bacterias que acidifican y que logran este proceso de fermentación propio del yogur. Pero se queda en calidad de yogur porque te va a dar a ti, a tu microbiota, una variedad más en tu huella, es decir, en ese grupo de bacterias que tú tienes. Si de repente lo combinas con kefir, que además de bacterias tiene levaduras, le estás agregando otro bichito más que sí va a tener otro beneficio para tu salud. Pero, por ejemplo, si hay alguien que tiene un sobrecrecimiento bacteriano o sobrecrecimiento de hongos, le va fatal el kefir. ¿Por qué? Porque tiene levaduras. Entonces, me dijeron que hay que tomar diario un caballito de kefir, me puse peor. Pues sí, porque no puedes, primero hay que frenar el sobrecrecimiento de los hongos. El kombucha es un hongo. Entonces, saber qué fermentado estás consumiendo va a asociarse, repito, a cómo te estás sintiendo. Ahora, sí o sí, hoy se sabe que el consumo constante y variado de ciertos alimentos fermentados le va a dar mucha más variedad a tu huella y a tu microbiota, que ese es el objetivo final, que nosotros tengamos una microbiota diversa. Entre más diversa, tendremos una garantía mayor de estar sanos, porque así como las bifidobacterias producen ciertas sustancias, los lactobacilos otras, los clostridiums otras, hay miles de millones de bacterias. Entonces, entre más variedad es como verlo en un jardín, que puedes tenerlo impecable, todo verdecito, o puedes empezar a poner flores, árboles de diferentes tipos y por aquí una enredadera, y se hace tan rico que empieza a generar que lleguen abejas, que lleguen pajaritos, que lleguen otro tipo de cosas, y todo este enriquecimiento de ese propio ecosistema es tal cual lo que pasa en nuestro intestino. Entonces, pues sí, ahora me empecé a tomar esto, me cayó muy bien, le vas a dar variedad, vas a producir otras cosas. Entonces, el objetivo es tener una microbiota variada. Ese es el objetivo final. Oye, ya has hablado de algunos términos que para algunos podrán ser novedad, entonces me parece que también vamos a regresarnos a poner un poquito esa definición. Mencionaste prebiótico y mencionaste hace rato también el posbiótico, porque estamos hablando de probióticos, pero bueno, ahí entran otros términos que son también importantes en el tema de la salud digestiva y en la salud en general, porque se ha visto que tiene que ver con inflamación. Platícanos qué son los prebióticos y los posbióticos, por favor. El pre es el alimento del pro, así de fácil. O sea, prebiótico son fibras que están en vegetales, en algunas cáscaras específicas de cereales, ver frutas, algunas leguminosas y demás. Pero estas
esta fibra, que nosotros no tenemos las enzimas para digerirlas, y que cuando llegan al intestino, estas bacterias, bueno, se vuelven locas de la felicidad y las empiezan a consumir. Y producto de su propia digestión, porque las bacterias tendrán su propia digestión de estas fibras, que son las prebióticas, van a producir sustancias específicas que van a viajar por tu sangre y van a llegar a los diferentes órganos para sanarte y para estar desinflamado y funcionando correctamente. Entonces, el prebiótico es la fibra que se convierte en el alimento del probiótico, que es la bacteria viva, y el posbiótico es esta sustancia que produce después la bacteria de su propia digestión de estas fibras. Entonces, sí, quedó claro. Quedó más que claro. Y habrá quienes estén consumiendo a veces prebiótico y probiótico al mismo tiempo. Por eso mencionabas hace rato de algunos que vienen que sí con ilunina o con fibra añadida. Y hay quienes de repente cuando empiezan a meter más prebiótico y no tienen una buena microbiota, empiezan a tener mucha incomodidad digestiva. ¿Te ha pasado esto de repente con tus pacientes? Sí, muchísimo. Y es muy normal, ¿por qué? Porque hay un desbalance y de repente estás empezando a alimentar de más a esas bacterias que obviamente estamos hablando que nuestro intestino es como una caja perfecta de fermentación. Y fermentación es igual a producción pues, de gases y intercambio de muchas cosas, de muchas moléculas químicas. Y entonces, si empiezas a alimentar de más a unas bacterias, que tal vez estaban como dormidas o que no tienes la cantidad suficiente, se queda demasiado tiempo esa fibra ahí en el intestino porque no estás teniendo la cantidad de bacterias que van a digerir esa fibra que comiste y entonces se empieza a convertir en un caos, hay mucho gas, hay mucha mayor inflamación. Entonces, a veces es como cuando yo me siento con alguien y les digo, mira, esto va a ser para ti como la antidieta. Llevas comiendo bowls de ensalada todo el tiempo en la comida, en la cena y nada más te estás inflamando de más. Alto. Vámonos como si fueras un bebé. Verduras más bien cocidas con un conteo específico de fibra y vamos a enriquecer cuál probiótico te está faltando, poblarlo, darle variedad con otras estrategias y entonces sí, poco a poco vamos incrementando el consumo de fibra para mantener alimentadas y el balance se logra. Pero sí es cierto eso que mencionas, que a veces como el consumo de fibra extra puede generar inflamación y gases y dolor y molestias y dices, pero estoy comiendo muy sano. Pues sí, porque te faltan bacterias buenas que puedan digerir por ti esa fibra. Hay más comida que comensales, ¿no? Se necesita ese Exacto. equilibrio entre los dos. Hace rato hablabas de la huella, de la huella microbiana que tenemos o de microbiota que tenemos. Y también mencionabas que las mucosas se van cambiando cada 4 o 5 días. Ahora hay esta parte de que la gente quiere hacer sus estudios de microbiota y llegan ya muchas veces a consulta con estudios de análisis de microbiota. Te dicen, mira, este es mi mapa de microbiota, así estoy. Pero esos estudios muchas veces, pues en realidad es que creo que los tienes que mandar en la mayoría todavía a otros países para que se realicen y tardan un mes en llegarte. Realmente esto podría ser aplicado hoy a la clínica, sigue siendo muy limitado en el uso clínico. Quienes se enfocan a leerlos y a decirte, esto es lo que tienes que comer porque tu estudio dice esto, en realidad se están basando ahí o más a la sintomatología. ¿Tú qué opinas del uso clínico de esta información que están dando? Mira, me encanta como herramienta, o sea, como nutrióloga especialista en temas digestivos, te puedo decir que es una gran herramienta, sobre todo cuando te encuentras a una persona que ha intentado varias estrategias y algo no acaba de cuadrar, o sea, no ve el beneficio, no acaba de sentirse bien, con salud plena a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque sí hay, o sea, la huella al final no la cambiamos, por más probióticos que tomes, tu huella microbiana con la que naciste no se cambia. Y este tipo de análisis sí te dice, esta es tu base, o sea, traes tantos de estas bacterias, tantas de estas, y te hace recomendaciones, porque hoy los resultados son muy amigables. Como decimos, ¿cuál es como el contra de estas pruebas? Uno, el costo. Dos, el tiempo en el que llegan, que luego a veces es tiempo en el que dices, ¿y mientras qué hago? Bueno, pues hay que seguir por acá en el ensayo y error, probando esto y viendo cómo te sientes, manejando otras cosas, para que cuando llegue el resultado ya sea mucho más preciso, el decir,
vamos a meter refuerzo en esta bacteria que te falta. ¿Por qué? Porque ahí sí está, o sea, veniste deficiente, o sea, es como, mira, llegamos a esta vida y el Mactrío ya sabes que llegó con un juguetito en la cajita feliz y el otro le llegó otro juguetito y así es, o sea, cada persona tiene su propia huella de bacterias con las que nace. Y entonces ahí es donde viene la asociación de quien tenga tal vez un mayor riesgo de desarrollar diabetes, algún problema de otro tipo. ¿Por qué? Porque sí hay una modulación específica de esas bacterias con la respuesta que tenemos a nivel metabólico de algunas enfermedades. Entonces, sí ayuda, o sea, yo sí lo considero una gran herramienta, me encantaría que fuera cada vez más accesible. En el último congreso al que fui, me voló la cabeza. Hay hoy unos investigadores que ya están poniendo a prueba un analizador de microbiota en el momento en el que vas al baño, literal, porque acuérdense que el análisis de microbiota se hace en heces fecales, entonces esta es la parte como asquerosita del tema, pero pues así es, ahí es donde está la huella y donde están las bacterias. Y este nuevo aparato resulta que es literal de limpiarte, metes el papel en una máquina y te dice ahí cómo está tu huella. Era así de, el futuro del análisis de probióticos y de todo este tema de salud digestiva va hacia allá. El decir, necesitamos herramientas de diagnóstico más accesibles en precio, en tiempo y con información que realmente sea veraz, porque luego pues igual y si no es la esperada, como les mencionaba, qué tal que la muestra pues no tuvo el control de temperatura adecuada, fue un mal manejo y entonces pues ya al final te van a dar un resultado que no era tan certero. Entonces, pero hoy en día sí hay aquí en México, sobre todo laboratorios seguros, confiables, que sin perder la temperatura y todo, obviamente sí se analizan en Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, en UNAM están desarrollando ya todo el laboratorio de análisis de microbiota y demás, en fin, o sea, sí hay como siento que hacia allá vamos, porque estamos hablando de una nutrición de precisión, todo personalizado, una medicina de personalización absoluta para poderte sentar con la persona que trae un síntoma y decir, no, es que contigo va por este lado, hay que meter este probiótico más, hay que hacer estos cambios en tu estilo de vida y en tu dieta y listo. Mi pregunta va porque creo que hace rato mencionábamos, ¿no? De que sí puede ser como muy cambiante de repente, tomas un antibiótico y modifica tu microbiota. Incluso sabemos que las personas a nuestro alrededor, las mascotas, también modifican la microbiota. Pero entonces, estos estudios son más a la huella que tienes que realmente a la microbiota que tienes en ese momento. Lo normal es, sí, o sea, al final eso no va a cambiar. El porcentaje que tú tengas de estas bacterias, o sea, la que va a salir en mayor rango es porque ya la traes de huella. Ok. Puede haber trazas de bacterias que se presenten de repente como, ok, sí tienes este porcentaje, un 3% de esta, un 5%, y ahí tú empiezas a asociar, claro, estuve tomando este probiótico o estuve haciendo estos cambios, pero la base, los grandes grupos de bacterias van a ser con las que naciste. Entonces ahí es donde se tiene que volver a hacer. Es decir, ok, si le metemos refuerzo acá, vamos a ver qué tanto se incrementa. Esta que tenías en un 2%, la tenemos que llevar por lo menos a un 5% y empezar a equilibrarla. Y así es más, o sea, por eso es a lo que voy con el tema de lo que cuesta, el tiempo que llegan los resultados, como decir, qué lástima que no haya una prueba así tan rápida y accesible como para decir, después de 3 meses de tomarme este probiótico, me la voy a hacer otra vez. Estamos Claro. hablando de pruebas que cuestan 9,000 pesos, entonces de repente es como, acabo de gastar 9,000, otra vez a los 3 meses 9,000 y 9,000, hay quien puede y hay quien dice, a ver, a mí no me importa, es mi salud, lo voy a hacer y está perfecto. Pero hay quien no, y dice, oye, pues no, prefiero nada más quedarme a nivel sintomatología, me estoy sintiendo muy bien y para qué la necesito, o sea, yo hoy estoy perfecto. Claro, y habrá para quien sea suficiente, ¿no? Habrá algunos que Ujú. puedan ser basados en los síntomas, la intervención pueda ser bastante buena y habrá para quien Exacto. necesites un poco más de datos. ¿Tú crees que para allá es a donde va esta parte? Hablabas ahorita de la nutrición de precisión. Con el tema de los probióticos, ¿crees que se vuelvan como indicaciones, así como ahora ya hay tema de, si te van a indicar un antibiótico, tienes que tener una receta? ¿Crees que para allá va un poco, que se necesiten hacer esos estudios más seguido como ahora hacemos a lo mejor la revisión de la glucosa, la insulina cada 3, 6 meses, un año? ¿Por ahí crees que va esta parte de la parte clínica, de la aplicación de la parte clínica de los probióticos? Sí.
Yo creo que sí, mira, y de verdad, como decías ahorita, el tema de la glucosa, que no lo veíamos ni cercano el hecho de poderte medir la glucosa cada vez que comes y ahora con los sensores que son aquí, que vas, ta, 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 pam, dices, y menos invasivo y cada vez más, porque creo que la necesidad que hay hoy en día está llevando a todos los científicos, o sea, de verdad, en enfocarse a crear herramientas que sean de acceso fácil y que te lleven justamente a decir, a hacer recomendaciones de forma personalizada y no generalizadas, porque ya vimos que, híjole, o sea, no puede ser que llevamos recomendando ciertas cosas y el problema de salud siga, ¿no? Hablando de cardiopatías, diabetes, etcétera. Entonces, yo por lo menos me llama mucho la atención de verdad en los congresos cuando la conclusión de todo es que vamos hacia allá, es que definitivamente necesitamos personalizar, personalizar, personalizar y tener acceso a herramientas que vayan en ese sentido. Entonces, si me dices, a ver, ¿cómo veo yo el futuro del mundo de los probióticos? Y esto sí sería uno desde la parte de herramientas de análisis. Dos, que sigamos descubriendo más cepas específicas, que también tengamos acceso a ellas, porque, por ejemplo, digo, hace poco salió también una cepa de probiótico que ya se había mencionado. Se entiende que estoy hablando que en el 2007, que fue como mi primer congreso de salud digestiva y temas de microbiota, ya se hablaba de una cepa llamada Akkermansia, un tipo de bacteria Ujú. que era lo máximo. Claro que los estudios que nos enseñaban en ese congreso eran impresionantes de cómo disminuían la resistencia a la insulina, aumentaban la mucosa gástrica para disminuir permeabilidad intestinal, síndrome de intestino irritable, colitis, pero demencia senil, pero, o sea, muchísimos ejes involucrados con esa bacteria. Hoy ya te la venden en capsulitas y te la puedes estar tomando. En el 2007 se hablaba es muy difícil aislarla, estamos viendo qué va a pasar, pero por ahí hay mucho que investigar. Y ahí va. Entonces, siempre o sea, cuando dices, híjole, hace más de 10 años decían esto y ahora ya está aquí. O sea, no sé, cada vez más, y creo que en menor tiempo, vamos a ir encontrándonos con esto. Mucho más cepas específicas para trastornos que hoy en día pueden ser considerados de salud a nivel mundial, estrategias y herramientas de medición que sean prácticas, accesibles y poco invasivas, que ese es otro. Siento que por ahí vamos a tener un futuro ya muy cercano que nos va a ayudar a acabar con temas de trastornos digestivos. La importancia que tiene estos avances tecnológicos y toda esta parte también incluso de la inteligencia artificial que también ha ido ayudando a tomar decisiones en Sí, 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 materia de sí. tener esta información. Y es cierto, porque antes era como pasaban 8, 9, 10 años para que pudieras tener lo que sabías que podrían tener beneficios, poderlo llevar ya a la práctica clínica, porque en realidad es que esta bueno, al menos en México me parece que hace a lo mucho 2 años empezó a estar disponible, ¿no? O sea, no ha Sí. sido y en versiones bastante caras, porque incluso no estaba fácil de encontrar, no tenías que mandarlas a traer. Y me encantó que mencionaste varias condiciones que no son propiamente digestivas, aunque sabemos que la salud digestiva se liga con toda la salud del cuerpo, ¿no? Pero me gustaría, y sé que para esto nos podría dar un episodio más, y si te animas, lo hacemos en la siguiente temporada, porque creo que hay mucho uso terapéutico de los probióticos y muchas veces nos enfocamos a lo que tiene más evidencia porque por más años se ha mencionado, se ha estudiado, que es el tema de la salud digestiva, las diarreas, alergias, entre otros. Pero hay muchos usos de los probióticos. Mencionabas ahorita el tema de la glucosa, resistencia a la insulina, demencia, hay algunos para artritis reumatoide. ¿Qué otros usos pueden tener y beneficios podrían tener los probióticos en cepas específicas? En cepas específicas, creo que hoy el que más está sonando por su importancia es todo el sistema digestivo produce hormonas, o sea, o tenemos como estos ejes de producción de ciertas hormonas, producto también de todo este metabolismo de la microbiota. Y entre una de las hormonas que se produce en el intestino es la hormona del apetito, de la saciedad. Y ese es ahorita en donde hay mucha investigación, porque ya se sabe que hay bacterias específicas que ayudan a producir esta hormona que viaja al centro de la saciedad del cerebro y controla.
el tema de estar comiendo, comiendo y comiendo. Entonces, puedes tener un mejor control en el consumo, en general de todo, pero mucho más enfocado en estos antojos de cosas dulces, porque obviamente de la cascada hormonal se asocia el eje de la insulina que es la hormona que metaboliza los carbohidratos, la glucosa. Entonces, cuando logras mantener una insulina mucho más estable, no tan sensible y demás, pues obviamente puedes, o sea, no tan reactiva, puedes tener un control en el peso, en los picos de glucosa y en temas de ansiedad por estar comiendo. Entonces, cepas específicas productoras de hormonas de la saciedad. Ese es uno de los top. Luego hay cepas específicas que producen unas sustancias que viajan a nivel, y seguramente lo platicaron en el tema de derma, para estar controlando temas de psoriasis, temas de acné, temas de todo en la piel. Es como una de las barreras, así como está el intestino, es la piel, y hay un eje muy, muy padre y muy investigado en cepas para ese tema de trastornos. En personas con autismo, niños autistas, hay un eje impresionante también que se está investigando de ver la huella microbiana que tienen y cómo pueden a través de suplementos de ciertas cepas probióticas manejar pues estos episodios, estas crisis que les dan a los niños con autismo, a las personas con autismo, todo el tema neurológico, todos los neurotransmisores que pueden estar regulando depresión, ansiedad, pues problemas hasta de Parkinson, también se asocian con sustancias que producen algunas bacterias en el intestino y que hoy las han logrado aislar, darlas en forma de suplemento. Todo esto, como les voy mencionando, a veces está apenas como en, ya sabes, en los estudios que se están sacando y sacando y sacando cada día, y que esperemos que algún laboratorio lo tome y que luego empiece el tema de pruebas y demás, pero ya hay, ya está, y sobre todo, pues es un tema nada más de esperar a que salga a la venta tal probiótico, tal cepa para tal enfermedad. Por eso empieza a ser cada vez más común que incluso médicos empiecen a recomendar probióticos, ¿no? Algunos de ellos todavía Exacto. se quedan mucho en toma probióticos, no les dicen cuál, ¿no? Ya, entonces ya llegan con el Ujú. nutriólogo y me dijo que tomara probióticos, me dijo que tomara lactobacilos, pero pues nada más así, ¿no? Y es una familiota Ándale. enorme, entonces creo que esta parte de la prescripción probablemente también se vaya a volver una realidad y creo que ya es parte, Sí, ¿no? Ya hacer esta parte también de la sí. prescripción sí, perfecto que añadamos y que tengamos en nuestra alimentación estos alimentos fermentados. Creo que es importante no olvidarnos que no podemos sustituir la importancia que tiene la calidad del alimento, la frecuencia con la que consumimos los alimentos y esta variedad en cuestión de alimentos vegetales, pero que el uso de probióticos puede ser una gran herramienta, sobre todo si lo haces bien informado. Y es ahí donde entra, creo que el profesional de la salud. Y me gustaría cerrar con una Sí. última pregunta, porque esta es una pregunta, de hecho, que nos regala nuestra comunidad de pacientes para este episodio, en donde viene y surge porque ahora hay probióticos para niños, para adultos, para mujeres, para hombres, o sea, como que hay ahí ya muchos segmentos. ¿Realmente hay algunas diferencias entre este tipo de probióticos o es más mercadotecnia? No, si hay, la evidencia va más, por ejemplo, cuando hablas de niños o de adultos, en donde se basa mucho es en la cantidad de unidades formadoras de colonia. O sea, sí a veces es como al niño que es todavía en un desarrollo menor y su microbiota está en formación, no podemos alterarla tanto. O sea, tenemos como que darle ese entrenamiento propio para que forme estas sustancias y demás. Entonces, si tú le empiezas a modular desde temprana edad, no es recomendable. O sea, porque estás hablando también vas a modular sistema inmune y demás. Pero vamos, o sea, repito a lo que venimos hablando todo el tiempo, si tienes a un niño que reiteradamente se enferma o tiene temas de alergias y sensibilidades muy importantes, el abordaje con probióticos es de verdad un antes y un después de cómo manejan estos síntomas. Y claro, porque estás modulando eso con el que pues nació sin esta huella bacteriana, entonces hay que ayudarle. Y de por vida va él solito, va a ir entrenando toda la parte del cambio de estilo de vida, pero mantener como que en estas dosis pequeñitas para que no sea este exceso que le pueda causar pues algo contraproducente, que en realidad en todos los estudios se ve como un efecto más negativo el tema de inflamación, diarrea asociada o estreñimiento. O sea, es como muy, muy enfocado a tema gástrico, a tema de digestión y ritmos en el tránsito intestinal.
Ok. Y en el caso de mujer y de hombre, me imagino que va más a lo Sí, mejor para temas de infecciones vaginales. Yo creo que va por ahí. ¿Tú exacto. qué opinas? ¿Sí? Acuérdate que al final la diferencia va a estar marcada en las hormonas. Nosotros tenemos a nivel intestinal una enzima que convierte estos estrógenos que tu metabolismo pues ya lo utilizaste, ya lo vas a sacar, pero en el momento los estrógenos cuando llegan al intestino, en esta enzima los puede convertir y reabsorberlos y regresan a la circulación. Entonces hay muchos cepas de probióticos que pueden ayudar a frenar la activación de esta enzima para ver este tema, por ejemplo, cuando hay esta dominancia estrogénica, que se puede ir por ese lado. Otros que son específicos para regular el pH, porque al final es tema de alcalinidad o acidez para que sobrevivan las bacterias. Entonces, hay algunos que sobreviven más a un medio ácido o un medio alcalino y con esto también se regula las posibles infecciones en vías, bueno, desde vías urinarias hasta el sistema reproductor femenino y demás. Entonces, va muy enfocado a temas digestivos y temas de pH en ese sentido. Ok. Me gustaría entonces, yo me quedo con muchas de las cosas que nos dices, ¿no? Me encantó ahí, por ejemplo, el saber esta diferencia y resaltar esta diferencia de que hay que clasificar los alimentos fermentados como alimentos fermentados y no verlos como probióticos como tal. Creo que es importante esta parte de la diferencia en clasificación. Y también el punto de que, a ver, habrá ocasiones en donde los clasifiquen así, por grupos etarios, por género, por enfermedad, algunas que sean multicepas, que es como, órale, nada más para que le des una ayudadita y mantengas ahí todas medias contentas y más diversas, pero hay que entender que el uso sí es diferente y que es importante esta parte del pensamiento que puede tener un profesional, que es el pensamiento crítico con esta información que hoy hay, ¿no? No quiere decir que si tú ves un alimento que trae un probiótico, no lo consumas, pero analiza si te está sirviendo o no y no lo des por sentado que es el correcto para ti. ¿Tú a ti con qué te gustaría cerrar, Mariana? Ay, a mí me encantaría cerrar con esa invitación a que se conecten con su intestino. O sea, al final, por eso dicen, ¿no? O sea, es como los gut feelings en inglés. O sea, sí hay esta sensación aquí de tu tripa, de tu intestino hablándote. Entonces, o sea, escúchenlo, porque es el que va a marcar su salud mental, su salud física, su salud emocional, la salud en general. Entonces, si ponemos como el pilar de nuestra salud, en esta salud intestinal, salud digestiva, vamos a lograr cambios que no ni te imaginabas que iban a ser más allá de un cuadro intestinal. O sea, de verdad que el eje intestino-cerebro, intestino con otros órganos, es maravilloso, pero parte de que se genere esta conexión. O sea, por eso es esto que les vengo mencionando de escucha tu cuerpo, ve tú con qué reaccionas, ve tú qué síntomas tienes. Si es necesario, es de verdad sentarte con alguien que te de la mano te lleve a ir definiendo tu estrategia y esa una estrategia de por vida, que no tomes probióticos nada más para salir del paso. Obviamente, si tienes la diarrea por antibiótico, ya dijimos que sí, pero vamos, en general, es de la mano también de cambios que tienes que hacer en tu estilo de vida, porque si no, vas a estar cayendo y cayendo y cayendo. Y que si hay algo resiliente, es el tracto digestivo. O sea, 3, 5 días ya está otra vez. Entonces, imagínate lo que podemos hacer. 3, 5 días, nada. Mariana, qué encanto platicar contigo y aprender de ti. Muchas gracias por compartirnos esta información tan valiosa. Cuéntales, por favor, en dónde te encuentran, porque tus redes sociales son maravillosas para seguir aprendiendo y quiero que muchos de nuestra comunidad vayan y te sigan y sigan aprendiendo de ti. ¿Dónde? ¿Dónde te encuentran? Muchísimas gracias. A mí me encuentran en todos lados como @nutrición activa y estoy en Instagram, bueno, X, que antes era Twitter, TikTok no estoy tan activa, pero fíjate que ya le voy a empezar a poner más atención, pero en todos estoy como nutrición activa. Muy bien, en Nutrición Activa encuentran a Mariana Camarena y también en consulta en Ciudad de México, ¿sí? Así es. ¿Correcto? Así Estoy en que la Ciudad de México y ahí mismo en mi Instagram o en mis redes tengo todos los datos para contactarme.
Mariana, muchísimas gracias y comunidad, muchas gracias por escuchar este episodio. Acuérdate compartirlo con aquella persona con la que pensaste o en la que pensaste mientras estabas escuchando este episodio. A ella probablemente le va a servir. Escucha esas sensaciones corporales que te dijeron, ella lo necesita. Compártele este episodio porque esto además nos ayuda a crecer como comunidad y a llevar esta información de valor que me parece que es muy importante. Hoy hay mucha información, pero no siempre es información basada en evidencia científica. Acompañarnos de profesionales tan cercanos a la ciencia y a la evidencia como es Mariana, creo que nos permite informarnos verdaderamente. Y eso es lo que nos gustaría poner como granito de arena en Ser Nutritivo Podcast. Comunidad, nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias.